Señores, en el día de hoy les traje quizás uno de los temas más importantes que he realizado en estos podcasts. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el excelentísimo doctor Pablo García y muchísimas gracias, doctor, por acompañarme. Pues no, para mí es un honor poder aclararle cosas y más a la tribu tan bonita Ya lo sabes. y tan esperada para compartirles las informaciones que necesiten. Excelente. Mire, doctor, ¿qué pasa? Yo tengo un porciento aproximado de 50% de las mujeres que llegan a mi consulta para una cirugía que utilizan métodos para bajar de peso. Ustedes saben, señores, que el índice de masa corporal ideal, y no me voy a cansar de decirlo, para someterse a una cirugía plástica debe andar por los 28, aunque la guía hable de un 31% de grasa, ¿ok? Entonces, después de ahí, es natural que la visita se la hagan al doctor Pablo García, quien es especialista en cirugía bariátrica y, por supuesto, cirugía general y laparoscopía avanzada. ¿Por qué? Porque después de allí se considera obesidad grado 2. Creo que usted me corrige. Así es, mira, cuando el índice de masa corporal que bien trajiste está por encima de 30, es la relación que estatura con el peso. No es lo mismo una persona de 6'5", que me pese 200 libras, estaría en el hueso, a que la misma 200 libras en una persona de 5 pies, tenemos una persona con mayor obesidad. Entonces, cuando tenemos obesidad es cuando esa relación estatura-peso se encuentra por encima de 30. El rango esperado ideal es entre 19 y 25. Para una cirugía plástica. No, el rango normal que deberíamos estar. Okay. De 25 a 29 se llama sobrepeso y es el rango ideal para la cirugía plástica porque permite tener inclusive la grasa necesaria para donde falte colocarla y poder entonces moldear el cuerpo. Wow, señores, miren qué interesantísima acotación y aclaración nos hace el doctor. O sea, de 25 a 29, muchas de las pacientes, doctor, me dicen, usted no me quiere operar, usted no quiere trabajar, porque como usted me tiene que dar más lipo a mí, usted tiene que trabajar. Yo le digo, señores, no es eso. Es que la salud está primero que todo. Totalmente. Y hay algo que no se toma en cuenta. La obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que trae mayor probabilidad de trombos, tiene acompañado... Escuchen esto, repítame de nuevo, doctor, por favor, la obesidad tiene mayor probabilidad de trombo. No se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un especialista en la materia en términos de obesidad. Oye, cuando hay obesidad, algo que no se toma en cuenta, la gente piensa, no, que tengo grasa acumulada, no, es tu propia grasa inflamada. O sea, tú no tienes más células de grasa que una persona delgada, la tuya está inflamada. Y es un estado inflamatorio crónico al punto que esa inflamación crónica de tu cuerpo favorece la aparición de todas las condiciones médicas. De las primeras causas de muerte se asocia a las primeras 6. La enfermedad cardiometabólica, la enfermedad metabólica como diabetes, como hipertensión, la apnea del sueño que cobra vidas también y no se toma mucho en cuenta, incluyendo el aumento de la apnea. Y aumenta la incidencia de accidentes de tránsito. Claro que sí. Por supuesto. Causa principal. Usted se duerme en el carro, imagínese usted. Una de las causas principales de accidentes en Estados Unidos. Pero ustedes están escuchando, la mayoría de las pacientes que generalmente uno les cancela, le promueve la cirugía, o sea, eso es otra de las causas por las cuales yo cancelo muchas pacientes. Pacientes que me llegan con apnea del sueño saben que si no están muy, muy bien controladas, yo no las opero y véanlo aquí, o sea. Y de hecho no se debería porque el aumento de la restricción abdominal más la restricción propia de la apnea del sueño puede comprometer significativamente la respiración de una persona. El productor que me ponga una imagen aquí de los músculos rectos anteriores para que entendamos lo que está diciendo el doctor. Y del diafragma también. Y del diafragma. Miren, en esta imagen nosotros podemos observar cómo tenemos un músculo normal, sin diástasis y o separación, doctor. Y en la otra imagen, cómo tenemos un músculo separado. Obviamente, cuando hay una estrechez para hacer la cintura, nosotros vamos a ver que el diafragma, pues naturalmente va a subir por las vísceras intraabdominales, es decir,
por el intestino y la cantidad de grasa que se encuentra allí dentro. Toda vez sucede esto, señores, ¿qué pasa? Lo que estaba mencionando el doctor, hay una restricción del trabajo del músculo de la respiración que es bien conocido como diafragma. Entonces, es por ello que la apnea del sueño trae consigo mayores repercusiones en aquellas pacientes que quieren quedar con la cintura pequeña de la tribu, ¿verdad? Así es. Y obviamente lo más importante que es la respiración se va a ver limitada. Teniendo en cuenta, Natalie, que no solo la presión que produce por el cierre, sino que así como hay grasa acumulada por fuera, hay lo que se llama la grasa visceral, que favorece la aparición de todas estas condiciones que hablamos. Pero es la grasa visceral la que aumentaría la presión. Claro que sí, siempre le hago, las que han venido aquí, doctor, muchísimas gracias, y aquí en la imagen lo podemos volver a ver, colócame la grasa visceral ahí, mírenla ahí donde está. Esa grasa visceral, señores, obviamente, hablo muchísimo con las pacientes, nosotros no la podemos quitar con una cánula. No se quita. Ni podemos hacer una lipoescultura ahí dentro, señores. Y cabe que tomemos un momento, Natalie, para diferenciar cuándo se amerita perder peso versus una cirugía plástica. Porque el primer error que cometen las personas es pensar que la cirugía plástica es para perder peso. Además de esto, de que las personas consideran que la cirugía plástica es para perder peso, tenemos que saber que si tenemos una condición que es una enfermedad, la cirugía plástica no te la está resolviendo. Y es por esto que la pérdida de peso, donde va a bajar la inflamación crónica y por eso disminuye la probabilidad de trombos, número uno, el resultado final estético va a ser mucho mejor cuando sea puramente piel. Obvio. Entonces, cuando te tocan cirujanos como tú, que eligen bien sus pacientes y al cuidar tanto a sus pacientes, hacen la recomendación de enviar, por ejemplo, a la pérdida de peso, ya sea con los procedimientos bariátricos que hacemos, con el balón que hacemos, con la manga endoscópica que hacemos, con los medicamentos o fármacos que utilizamos para perder peso. Es una medida protectora y salvadora para los pacientes. Y también, cuando se pierde peso, independientemente del método, tú estás haciendo una mejora sistémica y ya la condición, no solamente porque el resultado estético va a ser mejor, sino que las enfermedades que se relacionan a la obesidad, que son las causas principales de aparición de complicaciones después en una cirugía plástica, va a estar muy reducido. Exactamente. Y si está en tus manos, aquí, chica de la tribu, arriesgarte lo menos posible, no solo bajo la responsabilidad de la doctora que hace todo lo posible para cuidarte, sino en tus manos está tú hacerlo bien. Explora la posibilidad de no querer el inmediatismo de quiero un resultado ya, sino de, ok, quieres el resultado ya, pero vamos a agotar las etapas necesarias. Pero no solo Pierdes eso. peso y luego entonces tu resultado va a ser 20 veces mejor y muchísimo más seguro cuando lo haces en un peso apropiado. Doctor, pero no solamente eso, señores. Aparte de esos dos factores, el tercero que le pone la fresa al pastel es mantener esos resultados. Porque, por ejemplo, en mi caso, que ya me he operado en múltiples ocasiones, de nada sirve operarte, bajar un poquito de peso, porque hay algo en lo que debemos estar claros. Hay un catabolismo importante que hace que las células grasas que quedan se usen como reserva, porque el cuerpo necesita de todo, ¿verdad? Estoy hablando de la lipoescultura, toda vez se realiza una lipo, y si el paciente de repente puede bajar un poco de peso, aunque el doctor lo dijo claro, no es un procedimiento para bajar de peso. Así es, totalmente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar de peso momentáneamente, pero después de ahí, doctor, tiene su mentalidad de comer, era una paciente obesa y probablemente siga siendo por dentro, porque el hígado yo no te lo voy a lipar, los intestinos yo no te lo voy a lipar, el tema la grasa intraabdominal tampoco. Entonces, para terminar la idea, ¿saben qué? Usted, después que se opere, si usted no bajó adecuadamente de peso, pero con una mentalidad adecuada o con los métodos necesarios por parte de los especialistas en esta área, usted va a volver a engordar y no se va a dar el componente tercero, que es mantener sus resultados, y yo así no quiero operar pacientes, porque usted sabe lo que pasa después. Totalmente. ¿Quién te operó?
Ay, Natalie Bello, no. Mis pacientes saben que después de operarlas, esos resultados tienen que mantenérmelo de 5 años para allá y por aquí no pueden volver. Lo primero que le digo, por aquí no vuelvan. Si vienen a darme besitos y a traerme flores o a traerme la prima, pero no volver a otro procedimiento quirúrgico porque esto no es un relajo. Natalie, ese peso que te ves en la necesidad de moldear, de cambiar, de ir a cirugía plástica, de ir a cirugía bariátrica, ponerte un balón conmigo, de inyectarte, es el resultado de lo que tú haces y dejas de hacer todos los días. Tu forma de vivir, tu normal te tiene en obesidad. Te decía que acabo de subir un post donde decía que es tan normal comer mal que cuando se habla de comer saludable se dice que hay que hacer dieta, Es ahí, cuando lo habitual debería ser una alimentación sana. Y de hecho, nosotros hacemos un procedimiento donde se modifica parte de tu cuerpo, pero tú quieres seguir viviendo como tú vivías antes. Entonces, lo que te provocó ese peso, lo que te provocó esa deformidad abdominal, lo que te provoca las enfermedades, si tú no cambias esa fórmula de vida, tú vas a tener el mismo resultado. Entonces tú te quitas un pedazo de grasa, te lipa, te quita grasa, te quita piel colgante, piel sobrante, pero si tú sigues comiendo igual, esa grasa que se acumula es por el excedente que tú no estás utilizando. Se guarda para después y tú quitas simplemente un depósito y entonces va a comenzar a depositarse en otros lados. Se te pone la cara como una papa, el cuello grande, la espalda grandota, los brazos como dos jamones, o sea, en fin, pero era planita aquí de abdomen. Y entonces ya el resultado lindo que tuviste en tu cirugía plástica viene a modificarse. Es por eso que si se hace en etapas una pérdida de peso, el resultado va a ser finalmente el mejor posible estético y de forma mucho más segura. exactamente, en busca de la seguridad y de disminuir riesgo de trombos y todo eso. Entonces, oigan de nuevo, índice de masa corporal por debajo de 29 es el idóneo para una cirugía plástica. Sí, y puede ser, también depende de la forma y cómo esté distribuida, pero 32, inclusive hasta 33 en algunos casos. Es el ideal para cirugía plástica, que tú puedes modificar un área Bueno, y doctor, utilizar esa grasa para colocarla en otro ideal lado. considero yo por debajo de 29, aunque las guías hablen de un Y 31%. ese será, y de hecho ese es el mejor resultado posible cuando tú Claro que tienes esos sí, casos así. bellísimo. Así es, así es. Ahora, doctor, yo creo que el tema más importante ahora mismo, si de pérdida de peso se habla, y es el tema de los medicamentos, no voy a especificar o a etiquetar alguno, pero los medicamentos derivados de la semaglutide y ese tipo de cosas para bajar de peso. Sí, este grupo de medicamentos son Ujú. muy populares, ¿ok? ¿Qué tiempo tienen en el mercado? Porque es lo primero. Yo como que me vivo enterando de las cosas, obviamente por el grupo de pacientes que manejo, y tengo más o menos unos 6, 7 meses recibiendo una gran cantidad de pacientes que han perdido peso con estos medicamentos. Fíjate, lo primero que tenemos que saber que la necesidad particular de cada paciente hay que determinarla, porque cada método tiene su rango. Por ejemplo, el uso de medicamentos es excelente. ¿Usted los usa, Sí, doctor? claro que sí. El uso de medicamentos es excelente. Ahora, ¿en quiénes? En pacientes que tengan que perder un 6, 7% de lo que pesa. Si tú tienes más peso de ahí, pues tú no vas a depender de un medicamento de por vida. Entonces yo te recomendaría, si tienes que perder entre un 10 y un 15%, por ejemplo, el balón. Si quieres perder entre un 15 y un 18% de tu peso, una manga endoscópica o una manga gástrica, de ahí en adelante ya cirugía bariátrica. Pero vamos a hablar de ese grupito que tiene esa libra de más y necesitan los medicamentos. Señores, Estos medicamentos, unos medicamentos que vuelvo y reitero. Además, o sea, hay muchas vertientes para hablar sobre ellos. Por sí, ejemplo, si hay algún tipo de rebote una vez por se supuesto, utilice, como todo. si hay repercusiones. Y ahora mismo a mí me interesa porque todo el mundo sabe que yo estoy en ese proceso de bajar de peso. Tengo 3 muchachos, el último tiene un año. Ujú. Entonces, yo quiero bajar de peso y en mi caso, si ponemos un ejemplo, yo quisiera saber, después que usted dé su explicación, ¿qué me recomendaría para ustedes? Yo ir aprovechando la Perfecto, por entrevista. supuesto. Mira,
Lo primero que cuando hablamos de estos medicamentos, vamos a hablar un poquito de dónde nacen. Son medicamentos que nacen para la diabetes. ¿Ok? Semaglutide, estamos hablando en el podcast del día de hoy. Sí, estos medicamentos, vamos a hablar del grupo, son lo que se llaman agonistas, que agonista quiere decir que el medicamento va a funcionar sobre los receptores o activar el botón para que funcione como una sustancia propia. Entonces, nuestro cuerpo tiene receptores de diferentes sustancias. Esto en particular se llaman del GLP-1. Son los agonistas, o sea, activan los receptores del GLP-1, que es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo, que ayuda al control del azúcar, la sensación de saciedad, disminución del apetito, y en fin. Entonces, estas sustancias simulan a la producción natural de nosotros, y cuando tenemos esa producción, hay una disminución entonces de esas situaciones que te hacen ganar peso. Ahora, estos son medicamentos para el control de la diabetes. Como efecto secundario, se identifica la pérdida de peso y actualmente el tratamiento para la diabetes se enfoca mucho en la pérdida de peso. Entonces, estos medicamentos, los diferentes tipos, ustedes conocen el Saxenda, que se llama el liraglutide, el Ozempic o Mounjaro, que dependiendo del lugar donde se comercialice, es la semaglutide. Hay otros que están surgiendo que van Doctor, a tener mejor pero resultado, lo más inclusive. conocido es, por ejemplo, la metformina. La metformina es un tratamiento para la poliquistosis ovárica y lo que hace una reducción de la resistencia a la insulina, pero la pérdida de peso relacionada a la metformina es menos de un 2 o un 3%, o sea, no tiene un efecto así importante. Y evidentemente Pero no es usar el muchos medicamento. pacientes con diabetes en la antigüedad, porque ya se han ido mejorando a Sí, medida que van pasando las generaciones, este tipo de medicamentos, pero muchos de los pacientes, le estoy hablando de 7, 8 años atrás, el tratamiento para la pérdida de peso era la metformina, pero no es para pero la pérdida de no, peso disculpe, el tratamiento de la de la diabetes que te diabetes. llevaba en sí a una pérdida de Sí, peso. recuerda que la insulina es la hormona que controla el azúcar Ujú. y se encarga cómo la controla, cómo la saca la sangre. Bueno, distribuye esa energía, ¿ok? Esa glucosa la distribuye sacándola de la sangre, la mete en el músculo, por eso hay que tener masa muscular. Y la otra, ¿qué hacemos con esto? No se desperdicia y se guarda en forma de grasa. Ujú. Entonces, tener la insulina elevada, por eso cuando hay diabetes diagnosticada, hay una ganancia de peso inicial porque hay un aumento de esta hormona que se llama insulina. Cuando la insulina se acaba, aparece entonces la diabetes. La diabetes que hay que usar insulina por fuera. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, o sea, insulina propia mía que no está funcionando porque los receptores, o sea, ese botón no está bueno, hay medicamentos que mejoran la posibilidad de que funcione ese receptor como la metformina y esto disminuye o trata lo que se llama la resistencia a la insulina. Y por eso se evidencia de que es más efectiva la Ok. insulina que circula cuando se usa metformina. Pero esta no está dentro de este grupo de medicamentos que se llaman agonistas del GLP-1. Estos medicamentos están muy de moda, pero deben ser supervisados. El problema está en que tú lo usas, te funciona, tú se lo dices a una amiga y tu amiga va y lo compra sola. Y estos Ahí viene el medicamentos problema. repercuten a nivel general. Por ejemplo, no se recomienda en personas que tengan problemas de tiroides porque aumenta la posibilidad de cáncer de tiroides. Escuchen, Pacientes que hayan escuchen tenido atentas. antecedentes de pancreatitis o problemas pancreático-biliares no deberían utilizar este O medicamento de sea, inicio. una persona que se haya hecho una colecistectomía, o sea, le hayan extirpado la vesícula, o no tiene que ver. No tiene que No, ver, ok, no tiene que ver. excelente. Pero sí tiene que supervisarse todo porque no todo el mundo aplicaría para hacerse o para utilizar Esa estos medicamentos. supervisión es haciendo pruebas sanguíneas. Se hacen pruebas de laboratorio, pruebas de tiroides, pruebas pancreáticas, se habla de su historial médico y se va utilizando. Pero no es inyectarse y que tú sigas comiendo, que te metías 5 piezas de picapollo y ahora te vas a comer 2. No, no se trata de eso, porque tú no podemos hacer un esquema donde tú vas a depender 100% de un medicamento, sino esto es para retomar una alimentación sana.
Y es la única forma de tener una vida saludable, un cuerpo con un peso estable, sin enfermedades, es cuidando lo que tú comes, durmiendo, entrenando, haciendo ejercicio, llevando una vida con calidad, enfocada en ti. Entonces, cuando hablamos de los medicamentos, de las medicaciones que están muy de moda, sí tienen utilidad siempre y cuando sea en base a tus requerimientos de pérdida de peso y no Exacto. ponértela a lo loco como se está haciendo. Tan Uf, importante es esto, uf. tan importante es el uso desproporcionado y regular de esto, que hoy en día escasea este medicamento para el tratamiento de la diabetes. Yo quiero hacerle una pregunta interesantísima al doctor. Y es, doctor, no hay nadie que pueda hacer un contenido mejor que una persona que haya vivido los procesos, pero además los haya estudiado. O sea, tengo aquí frente a mí a una persona que no solo estudió el proceso de obesidad, sino que también lo vivió. Tengo Sí, yo entendido. tengo 14, 15 años cumplo casi ya de graduado de cirujano bariátrico, especialista en pérdida de peso Wow. y 8 de operado. O sea, que una persona que tiene conocimiento de esto no decidió colocarse ese tipo de medicamentos, sino que decidió someterse a un proceso de cirugía bariátrica como tal. Sí, hace 8 años no estaban así circulando tan de moda estos medicamentos, pero yo sí me hice mi procedimiento de cirugía bariátrica y te puedo decir que es una de las mejores decisiones de mi vida. Te lo aseguro que es una de las mejores decisiones de mi vida. Y mira que yo creía que era empático con los pacientes hasta que vi lo que significa, lo que se pasa con el tema de la obesidad, Pero las usted no parece discriminaciones. post-bariátrico, doctor. Lo que ¿Cuántas libras pasa, usted bajó? 76. Y Una tengo manga. una manga gástrica, tengo. Sí, así es. Y tengo 76 libras menos, fue mi peso menor y gané algunas 7 a 10 libras después de Está mi peso perfecto. menos. Así es. Y para usted ahora mantenerse en un peso adecuado, ¿usted utilizaría este tipo de Perfecto. Y lo he medicamentos? utilizado. Lo he utilizado. Yo he utilizado el semaglutide, el Ozempic. He utilizado el Saxenda cuando veo que me está dando mucha brega retomar el camino de una alimentación saludable. Tomo, me inyecto y se hace uno mismo, se lo inyecta, es bastante práctico. Eh, y te disminuye el efecto que hace esto, que se te quite el apetito y se enlentece, hay una sensación de plenitud O, temprana, o te sea sientes que llena con poca comida. usted está de acuerdo con el uso de este medicamento, pero no de forma Por indiscriminada. supuesto, Ahora bien, todas las opciones que hay para una mejora de tu calidad de vida real, yo estoy 100% abierto. O sea, el uso de fármacos tiene su rol inclusive en reganancia después de cirugía bariátrica. Tú puedes reencauzar un paciente y volverlo a sus nuevos hábitos y esto, porque la gente piensa que el que es gordito o el que gana peso después de una bariátrica es por descuidado. No necesariamente, sino hay una demanda de energía y hay cambios hormonales importantes que no tienen que ver ni siquiera con el conocimiento. Yo era cirujano bariátrico cuando me operé de cirugía bariátrica. Ya cuando vine a ser paciente no tenía que ver con... Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer? No tiene que ver con autocontrol, ni con disciplina, ni fuerza de voluntad y toda la porquería que la gente habla, incluyendo nosotros los médicos. ya lo Trata sé, de alteraciones hormonales reales, trata de importantes, alteraciones de neurotransmisores, trata de alteraciones de sustancias químicas de tu cuerpo. que Y nos lo que llevan al... hace, claro, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque tú crees que la voluntad le cambia cuando disminuye la sustancia o el deseo que provoca el medicamento. No es la voluntad ni la disciplina, es que está activando esa sustancia que se está produciendo alterada en tu cuerpo por la obesidad. Exacto. La sensación de saciedad eh, temprana tiene que ver con una sustancia que se produce a nivel de la grasa y cuando tú tienes una grasa inflamada sale sin calidad, lo mismo que la insulina, cuando se está acabando sale sin calidad y por eso tú no tienes el mismo efecto y a una persona con obesidad tú le haces una prueba de insulina y está elevada. Pero Entonces todo este desequilibrio yo tengo un temor importante, cuenta. doctor. O sea,
Yo tendría alguna repercusión, a pesar de que hasta ahora no la he tenido, ¿eh? Con múltiples de mis pacientes, ya le comenté que un 50% está viniendo con el uso de este tipo de fármacos. Pero ¿tendría yo alguna repercusión transquirúrgica o postquirúrgica? Sí, sumamente Escuchen importantísimo. atentas, ¿eh? Mira, Escuchen atentas. tú haces esa pregunta y Ajá. ayer Ujú. salió, y esto, o sea, que para la tribu es una información Y, premium, ¿verdad? Ayer salió el consenso, o sea, una reunión de especialistas de las medidas que hay que tomar antes de una cirugía cuando se está usando el medicamento. escuchen eso. Los pacientes que ya tienen el medicamento en altas dosis, el tiempo de ayuno antes de una cirugía no son 6 horas, no son 8 horas, es de 24 horas para disminuir la probabilidad de broncoaspiración. En Por serio. uno de No, los vamos, o sea, efectos, espérenme un ujú, momento, porque ese artículo yo lo quisiera ver y no te es lo, dudando de te su lo, palabra. te lo mando Pues ahora tiene que mismo. mandarme, vamos a hacer esa guerra, Espérate, para porque que yo no. estudié en México, ¿eh? Ajá, Estudié nutrición en pacientes postquirúrgicos en México y allí nosotros hicimos pruebas de vaciamiento gástrico. sí, Vamos a hablar sin el claro uso de aquí. ese medicamento. No, sin el uso, eso es verdad, sin el uso Ah, de, claro que sí, sin el uso de ese medicamento. Y obviamente veíamos un vaciamiento a líquidos en un 80%, dependiendo obvio de la cantidad y del tamaño del estómago de cada paciente, de un más o menos un lapso de 2 horas. Vaciamiento gástrico completo. Claro que hay otros líquidos como la leche, entre otros, que todos sabemos que el estómago no lo va a vaciar de tal manera, sí, pero acabaste de recibir el artículo, brand new. ay, mi madre, este hombre no es Entonces, ¿qué fácil, me lo voy pasa? a leer. Precisamente, ¿por Ujú. qué tú te sientes satisfecho o lleno o llena después de usar las inyecciones? Lo que, Porque hay una disminución significativa del tránsito gastrointestinal. O sea, de cómo viaja eso que tú te comiste, el ¿y agua, los qué líquidos. hormonas bloquea? Es un estímulo de la GLP-1, Ok. se llama glucagón, tiene Ajá. que ver con el Ujú, glucagón, ujú, todo este ujú. proceso. Y cuando se bloquea ese receptor, entonces el movimiento intestinal se enlentece a tal punto que el ayuno recomendado es hasta 24 horas. O sea, vamos a explicarlo con más facilidad para nuestras queridas pacientes. Perfectamente. Vamos a ver. Antes de cirugía no se puede tener el estómago lleno. Así que si usted se va a operar, 24 horas antes, doctor, pues yo sí, no, así, ¿no? usted se va a Mire, operar, mire si usted me sí, dice eso a mí, sí, pero a mí, que, pero dígame. mira, Ajá. uno de los problemas más grandes que puede pasar es si te vas a operar, ¿verdad? Y tú vienes y le dices al anestesiólogo que no, que tú no has comido y tú te comiste una avenita de que para tener fuerza antes de tu cirugía. Eso es peligrosísimo. Porque cuando te duermes, ese alimento puede subir y se va a los pulmones y es lo que se llama broncoaspiración y produce una inflamación química de los pulmones que puede comprometer inclusive la vida de No, un pero paciente. claro que sí. O ¿Qué sea, el pasa? protocolo general y Ujú, actual es, todas las pacientes saben, la cantidad de pacientes importantes que hemos operado, que antes, generalmente el ayuno es de 12 horas. Por ejemplo, ya a las 6 de la tarde, yo, por lo menos yo, no le doy comida a mis pacientes. Y de tampoco hecho, yo. 24 horas, no, usted menos, porque usted le corta el estómago. Y de hecho, 24 horas antes no me pueden comer ni mariscos ni carne. ¿Por qué? Porque son alimentos, por ejemplo, los mariscos tienden a hacer mucha reacción, incluso 12 horas después de que usted lo haya consumido. Y recuerden que en cirugía nosotros vamos a utilizar Ujú, medicamentos y puede potencializar cualquier efecto adverso de alergias por así el uso de es, los mariscos. totalmente. Y obvio las carnes que son sólidas, Ujú. el enlentecimiento y el proceso de degradación de las mismas es mucho más lento que en el caso del agua. Pero usted me está hablando a mí de poner a una paciente a pasar trabajo, señores. O sea, 24 Hazme el horas. Yo no le voy favor. a hacer una No, bariátrica. Yo no pero estoy no de es, acuerdo con eso. léelo, Lo leo. léelo. Ya tengo el artículo ahí. Vamos a hablar de medicina basada en evidencia. Y además, por ejemplo, si usted tiene 30 años comiendo, no hace nada que usted dure 24 por su seguridad. Bueno, ¿Ok? está bien. Vamos a leer el artículo. 24 por su seguridad. Vamos a Los ver. líquidos ya sí un poco menos de tiempo, Pero déjeme, pero es déjeme, parte, déjeme dejarlo expresarse. sí. Explíqueme qué es Vamos, lo que porque pasa. entonces, como no hay movimiento del intestino y no Ujú. hay esa velocidad rápida de vaciamiento gástrico,
Entonces, cuando usted se duerma, puede venir la broncoaspiración de que le Pero, sube. ya, oigan, vamos, o ya yo entendí. O Ujú. sea, estaba perdida. Entendí. Eso es si se Como usa el medicamento. si se usa, o sea, las pacientes que tienen uso cotidiano de este tipo de medicamentos tienen un enlentecimiento a nivel del vaciamiento gástrico y por ende la función es diferente en ellas. Exactamente. Son No pacientes es lo habitual. que tienen que durar 24 horas sin comer. Eso va a ser fácil para ellas. Ahora bien, ¿qué tiempo usted, como conocedor de este fármaco, indica para que las pacientes que se van a operar dejen de usarlo? Por ejemplo, yo tengo como medida un mes. Sí, mira, realmente no hay que abortar el medicamento, depende del medicamento. Uf, ustedes escuchen Lo que se atentas. usan semanalmente, tienen que esperar de 2 a 3 semanas para que no haya ya residuos circulando de este medicamento. Los medicamentos que es de uso diario, que es la liraglutide, que es como el Saxenda, su nombre comercial, entonces se puede suspender por lo menos 3 días antes, 4 días antes, hasta una semana. Idealmente vamos a utilizar siempre los rangos mayores para así disminuir esa posibilidad de este efecto indeseado. Doctor, complicaciones del uso de medicamentos como la semaglutide para bajar de peso. Dígaselo a ella. Las complicaciones principales se asocian a náusea, vómito o inclusive pseudoobstrucción intestinal y obstrucción intestinal por el ¿En uso de serio? precisamente lo que produce una parálisis del Claro que sí. movimiento del intestino y puede producir una obstrucción intestinal, puede producir asociada pancreatitis y se ha asociado también con la aparición de cáncer de tiroides. Entonces es por esto que los medicamentos no los podemos utilizar a lo loco. No se trata de imitar lo que se le recomendó a otra persona. Entonces, usted hablando de eso, se me prendió el bombillito de que una paciente que se venga a hacer una abdominoplastia use ese tipo de medicamento y ya tenga una pseudoobstrucción, que para los que no conocen ese término, eso es una obstrucción, vamos a decir, que es falsa, o sea, Parcial. o parcial, no se ha Ujú. completado el ciclo real de la obstrucción como tal, pero que va en camino o no se ha completado al 100%. Y posterior a hacerle una abdominoplastia, hay una Sería una restricción. pesadilla eso. E Hay, inclusive, hay una Natalie, restricción, déjenme aclararlo porque nosotros hicimos nosotros hicimos un caso ¿m? En una paciente que ya les voy a exponer, vamos a exponer el caso juntos, que era un postquirúrgico de un bypass. Pero aquí estamos hablando de pacientes que son sanas, que probablemente ni siquiera se ujú, han hecho una manga ni un bypass y que pudiesen presentar por el mismo enlentecimiento una obstrucción posterior a la cirugía, que ustedes saben que no va a revertir si no se abre el paciente. incluso hay casos de este tipo de descripción luego del uso de Ozempic de perforación gástrica, de perforación de intestino y todo. No es que, o sea, no es que es inofensivo el uso de estos medicamentos, no deben utilizarse en discriminación. Y el gran problema de esto no, sino de socialmente a nivel de egoísmo, donde tú te consigues los medicamentos sin supervisión a lo loco y tú se lo estás quitando a una persona que lo necesita por su diabetes, que lo necesita por su diabetes. Y tú con recursos es difícil conseguir el medicamento. A mí me pasó en ocasiones que el medicamento no aparece en farmacia, mi mamá es diabética, utiliza ese medicamento y tengo yo que salir farmacia por farmacia, llamando a la casa, llamando al distribuidor, por favor consígueme aunque sea una, porque mi mamá lo necesita. Uy, Dios mío. Entonces, cuando nosotros como seres humanos pensamos exclusivamente en mi necesidad actual y una necesidad creada, no real, porque tú Tú no fuiste que sabes, decidiste utilizar el tú no sabes si medicamento. realmente lo Entonces, necesita y de hecho si lo lleva y no te va a no, y tú repercutir. usando un medicamento que te va a bajar un 7, un 8%, cuando tú tienes un 50% de sobrepeso, un 100%, el doble, tú tienes que grabar el doble de lo que tú pesas. Cuando tú tienes estos casos así, realmente tú estás tomando decisiones que al final van a tener conclusiones no solo en ti, sino a nivel social, de gente que sí lo necesita. Uf. Mira, y para que estemos claros, o sea, esto es muy útil, funciona,
es apropiado, grandes beneficios, pero también como todo tiene grandes consecuencias. Esos grandes beneficios, déjate llevar de un profesional que esté capacitado, que te cuide, que te proteja. Y no es que no van a pasar esas complicaciones o esos riesgos, es que se minimiza la posibilidad de que esos eventos adversos ocurran. Doctor, no sé cómo pagarle estas aclaraciones tan importantes porque a partir de esta entrevista del día de hoy va a haber un antes y después en las pacientes que tengan el uso de este tipo de medicamentos y que se vayan a operar. O sea, se va a hacer un protocolo claro y preciso porque, señores, lo ideal y lo principal es cuidar tu salud, no es venir aquí a operarte a lo loco. Entonces, si podemos tener complicaciones tan graves como esa, pues vamos a evitarla desde ya. O sea que... Para mí, un honor la invitación y estoy al servicio de toda la tribu. Muchas gracias y cualquier orientación que necesiten, encantadísimo. Y fascinado de estar y formar parte de Imperial Health. Señores, tenemos este científico aquí en nuestro centro para ustedes. Recuerden que el índice de masa debe ser por debajo de 33. Para eso están los cirujanos bariátricos. Sí, y no es que tú vas a abandonar tus sueños. Si tienes 35, 37, Natalie me ha enviado cantidad de pacientes y luego entonces concluyen con este proceso y se hacen su cirugía plástica sin problema. Y mantienen el resultado sus va a ser súper mejor y el resultado lo vas a lograr mantener. Sobre todo cuidando tu salud. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Yo encantada de que usted forme parte de estos podcasts. Y nada, nos vemos pronto hablando con la tribu, el podcast de Natalie Bello. Yo soy de la tribu.